Sin duda alguna, la saga Street Fighter nos ha permitido conocer a lo largo de sus entregas a memorables personajes que, por distintos motivos, ocupan un lugar en nuestros corazones. Aunque lejos de ser tan popular, probablemente por no enfocarse en el modo multijugador o debido a la exclusividad para los arcades en sus inicios y a las consolas de Nintendo en lo posterior, la saga Punch-Out ha dejado sin duda alguna una marca en la historia de los videojuegos. En consideración de que estas dos sagas tienen modos de juego completamente distintos, resulta inútil el afán de compararlas en términos de jugabilidad. Sin embargo, es posible hacer comparaciones a nivel de diseño de los personajes que nos dan a conocer. Así que, sin más preámbulos, demos paso al enfrentamiento de esta noche. En esta esquina, desde agosto de 1987, representando a Capcom, Street Fighter. Y en la otra esquina, desde diciembre de 1983, representando a Nintendo, el retador Punch-Out. Round 1. Fei Long. No solo es evidente, sino lógico que los videojuegos de lucha hagan referencia en mayor o menor grado al rey de las artes marciales, el legendario Bruce Lee. Claros ejemplos son Kim Dragon en World Heroes, Hong Fu en Fatal Fury, Liu Kang en Mortal Kombat, Maxi en Soul Calibur, Oolong y Lee en Ye Ar Kung Fu, versiones arcade y NES respectivamente, Furious Ming de Jade Empire, Jan Lee de Dead or Alive, Wang en China Warrior, Forrest y Martial Law en Tekken, e inclusive cabe mencionar a Hitmonlee en Pokémon. Como resulta lógico, Street Fighter cuenta con Fei Long, probablemente una de las más notables referencias al rey de las artes marciales, ya que, al igual que el personaje de carne y hueso, el virtual, además de ser un artista marcial, es también un actor, e incluso su nombre significa dragón volador. Punch-Out, a pesar de ser un videojuego de boxeo, cuenta desde Super Punch-Out de arcade con Dragon Chan, un personaje que hace alusión no solo a Bruce Lee, sino también a Jackie Chan. Cabe mencionar que Dragon Chan, además de dar golpes, contaba con poderosas patadas voladoras en su repertorio de ataques. Round 2. DJ. DJ, como bien sabemos, es un kickboxer jamaiquino, cuyo principal trasfondo es el de ser un artista musical, lo cual influye en que el ritmo sea un tema recurrente en sus diálogos. De la misma manera, Punch-Out nos presenta un boxeador jamaiquino, Bob Charlie, quien además de aparentemente referenciar a Bob Marley, también nos permite encontrar el tema del ritmo entre sus frases. Round 3. Dhalsim. A pesar de que Great Tiger parece referenciar a Sagat y sus conocidas técnicas, en realidad goza de interesantes similitudes con Dhalsim. Si bien el boxeador indio no gozaba de mayores particularidades en su primera aparición en el arcade Punch-Out, cuando dio el salto al ring de la NES contaba con una importante característica que después vimos en el personaje de Street Fighter, la capacidad de teletransportarse. Posteriormente, con la salida de Punch-Out para Wii, vimos que Great Tiger era capaz de levitar, tal como Dhalsim, y este último, como se aprecia en Street Fighter V, adicionó, tal como el boxeador, un turbante a su atuendo. Round 4. Edmond Honda. A pesar de que él es, dentro del universo Street Fighter, uno de los personajes más representativos de la cultura japonesa, nadie sabe, a la fecha, por qué su nombre es Edmond, ya que no guarda ninguna relación con la nación nipona, cosa que no ocurre con su apellido. Honda, apellido tradicional japonés que llevó el boxeador nipón que figuraba entre los oponentes de la versión de NES de Punch-Out. Sin embargo, el pugilista vio su apellido modificado por razones desconocidas a Hondo en la versión de Wii. Más allá del apellido, la única similaridad que podemos encontrar entre estos dos contendientes es que la alimentación es parte fundamental de su entrenamiento. En el caso del luchador de sumo, la base de datos de Shadaloo evidencia que sus comidas favoritas son el tiramisú y el chanko, resultando infinitamente más significativo el segundo, pues es el platillo que los rikishis consumen para aumentar su masa corporal. Relacionado al tema de la comida, se aprecia también que en el ending de El Fuerte en Street Fighter IV, que Honda le regaló para emplear en sus recetas un poco de aojiru, una bebida vegetal japonesa comúnmente hecha a partir de kale o de brotes de cebada. En el caso del boxeador, una de las escenas que anteceden su segunda pelea contra Little Mac pone en evidencia el alto consumo de sushi por parte de Hondo.
Cabe destacar que cuando el pugilista es golpeado en la versión de Wii, en lugar de las clásicas estrellas o pollitos que aparecen girando alrededor de la cabeza, lo que aparece son piezas de sushi. Entre las palabras japonesas que Hondo menciona en sus frases entre rounds en las versiones de NES, también hacía mención a este plato. Sin embargo, en uno de los comerciales de Punch-Out para Wii se veía a Hondo como dueño de un steakhouse, vale decir, un restaurante especializado en filetes. Finalmente, cabe mencionar que la serie Punch-Out ya había presentado un luchador de sumo anteriormente, aunque no en el ring de boxeo, sino en la mesa de pulsetas o vencidas, ya que en el juego de arcade Arm Wrestling, lanzado en mayo de 1985, uno de los contendientes era un Rikishi llamado Kabuki. Round 5. El fuerte. El anterior round nos permitió hablar acerca de alimentos, pero ningún otro personaje en el mundo de los videojuegos de pelea menciona tantos platillos y bebidas como el chef de Street Fighter. A pesar de ser un personaje de origen mexicano, este luchador no cuenta con muchas palabras en español en sus diálogos, y entre esas pocas resalta una en particular: amigo. Coincidentemente, entre los diálogos y trasfondos de Masked Muscle, el luchador mexicano enmascarado que se da a conocer en Super Punch-Out de NES, solo se aprecian 3 palabras en español, siendo amigo la única que se ve en más de una ocasión. Por otro lado, antes de Masked Muscle, otro luchador enmascarado se había hecho presente en la serie de Punch-Out, pero no en las peleas de box, sino en los duelos de vencidas también: Mask X, quien debajo de la máscara era en realidad Bald Bull. Round 6. Boxer, conocido como Balrog en Occidente y como M. Bison en Oriente, ya que, como bien sabemos, sufrió el cambio de nombre por temor a demandas por las similitudes que guardaba con Mike Tyson. Años antes de que conociéramos al boxeador de Street Fighter, Nintendo había llegado mucho más lejos, ya que, más allá de referenciar a Iron Mike, le hizo partícipe tanto en su juego de boxeo, cuyo nombre oficial era Mike Tyson's Punch-Out, como en los comerciales para promocionar el juego. Por otro lado, Mr. Sandman, presente en la saga Punch-Out desde sus inicios, muestra un gran parecido con la leyenda del boxeo Muhammad Ali. Sin embargo, durante la pelea en la que busca recuperar su título de campeón en la versión de Wii, cambia su corte de pelo para asemejarse a Mike Tyson. Finalmente, existe una particularidad más que podemos resaltar. Si no contamos a Little Mac como personaje principal de Super Punch-Out para Super NES, el pugilista que más veces ha aparecido en la saga es Bald Bull. La técnica característica de este boxeador turco se llama Bull Charge, habilidad que, en términos de potencia, se asemeja a la embestida de un toro. Por otro lado, el nombre que inicialmente se proponía para el boxeador de Street Fighter hacía referencia a un bisonte. En Street Fighter 2, uno de sus ataques se llama Buffalo Headbutt. Posteriormente, en Super Street Fighter 2 Turbo, se le asignó el Super Crazy Buffalo. En Street Fighter 4, el Ultra Violent Buffalo. Y en Street Fighter V, su primer V-Trigger da paso a 2 técnicas adicionales, Bursting y Charging Buffalo. Pero si volvemos por un instante a Street Fighter IV, podemos encontrar una técnica más, Dirty Bull. Vaya conflicto de bóvidos, ¿verdad? Y aquí alguien podría decir, pero un búfalo y un bisonte son lo mismo. Pero eso no es cierto. Si bien en Norteamérica los bisontes son llamados búfalos, en realidad son parientes lejanos de los verdaderos búfalos, los cuales son originarios del subcontinente indio, el sureste asiático y China. Ahora sí podemos cerrar el tema de los bisontes, los búfalos y los toros, dando así paso a un torero. Round 7. Vega. Probablemente Vega es el personaje de origen español más popular en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, no es el primero, y resulta que tampoco es de lo más original, pues más de 3 años antes, en la versión de NES de Punch-Out, un luchador español ya se había presentado en el mundo de las peleas virtuales, Don Flamenco, quien, como su nombre y algunos tips de Doc Louis sugieren, es un bailarín de tal tipo de danza. Incluso se le puede ver bailando antes de la pelea con nada menos que una rosa en la boca. Otro punto menos a la originalidad del hombre de la garra. Aquí también podemos hacer una mención corta de Dudley, boxeador que se caracteriza por su fascinación por las rosas y por tener un counter entre sus movimientos, tal como Don Flamenco. A pesar de que Vega fue diseñado en base a una fusión de las artes ninja y la tauromaquia, ninguna de sus técnicas hace alusión a tal oficio. Por el otro lado, Don Flamenco cuenta con una característica, aunque mínima, inspirada en las corridas de toros.
Durante el enfrentamiento contra el boxeador español, por lo menos en el primero, este nunca atacaba y se limitaba a provocar a Little Mac para que diera el primer golpe y así contraatacar. Esto haciendo referencia a que en las corridas de toros el matador siempre espera que el bovino sea quien embista primero. Desde su aparición en la NES, Don Flamenco denotaba vanidad en sus diálogos, ya que hacía alarde de su belleza y estilo, y también mostraba preocupación por su cabello, ya que este era, según él mismo, del agrado de la gente. Cuando vimos de nuevo al boxeador español en la versión de Wii, gracias a una escena antes de la pelea contra él y a una de sus frases, descubrimos que era todo un galán. ¿Has visto, hombre, cómo enamoro a las chicas? Pero también quedaron en evidencia las inseguridades en torno a su apariencia, pues se descubrió que no todo su pelo era real, pues llevaba un tupé. Sin embargo, es esencial destacar que, si bien Don Flamenco es vanidoso y algo inseguro en cuanto a su apariencia, afortunadamente no es un narcisista, existiendo una serie de detalles que permiten comprobarlo. En primer lugar, la serie Punch-Out cuenta con otro pugilista que se caracteriza por este terrible trastorno, Narcissus Prince. No solo el nombre de este personaje es un guiño al narcisismo, ya que cuando se hizo presente en Super Punch-Out de Super NES, a pesar de no emplear una máscara, mostraba orgullo y una constante preocupación por mantener su rostro libre de daño. En segundo lugar, Don Flamenco es capaz tanto de reconocer sus fallas como de elogiar a su oponente. ¡Bien visto! ¡Perfecto! Y finalmente, el detalle más importante que revela que Don Flamenco no es un narcisista es su capacidad para amar, ya que menciona a una mujer llamada Carmen en varios de sus diálogos y, según las hipótesis de la comunidad de fanáticos, sería esta dama. ¡Carmen, mi amor! ¡Anda, anda! Round 8. Guile. En Punch-Out de NES, cuando Little Mac gana el título de campeón, un diario muestra en primera plana un artículo referente a este trascendente hito. Sin embargo, explorando más allá de la noticia principal, nos encontramos con pocos textos que destacan por ser legibles. Uno de ellos enuncia textualmente, "Daddy, come back home", o, en español, "Papi, vuelve a casa". Si pensamos en Street Fighter 2, el juego más próximo a Punch-Out de NES, existe tan solo un personaje cuyos trasfondos permitirían que esta frase tenga total sentido: la hija de Guile. Es más, si unimos estas dos frases de Amy y Jane, obtenemos una casi idéntica a la que figura en el periódico. Round 9. Zangief. Lo más probable es que el nombre de Zangief haga referencia al luchador soviético Viktor Dzhantemirovich Zangief. En 1989, Zangief y otros luchadores aficionados, entre ellos Salman Al-Khasurovich Hashikimov, fueron invitados por Antonio Inoki para entrenar en su dojo y luchar profesionalmente en la empresa que había fundado a principios de 1972, la NJPW o New Japan Pro Wrestling. Los jóvenes soviéticos debutaron en esta organización luchando en peleas de exhibición en el Sumo Hall el 22 de febrero del mismo año en el que fueron invitados. Aparentemente, las actuaciones de estos dos luchadores causaron un fuerte impacto entre los fanáticos japoneses, entre ellos los futuros desarrolladores de Street Fighter 2, ya que si bien el nombre del Ciclón Rojo hace referencia a Zangief, su estructura corporal está inspirada en la de Hashikimov. Por otro lado, sus características faciales resultan similares a las de un luchador estadounidense que también participó en la NJPW en los 80s y 90s, Steve Dr. Dead Williams. Sin embargo, el Ciclón Rojo no se llamó Zangief desde un inicio. Su nombre prototipo fue Vodka Gobalski y fue cambiado, como resulta lógico, por hacer referencia a la bebida alcohólica. Pero 8 años antes de la salida de Street Fighter 2 ya se había oído de un personaje llamado como el famoso destilado, el boxeador soviético de la versión arcade de Punch-Out, quien también sufrió un cambio de nombre al migrar al juego de NES y hoy en día conocemos como Soda Popinski. Los parecidos entre estos luchadores soviéticos no se reducen solo a lo anterior. En Street Fighter V, mediante la activación de sus V-Skills, la piel de Zangief toma una coloración roja.
Coincidentemente, en la versión de NES de Punch-Out, Soda Popinski era el único personaje cuya piel era de color rosa intenso, casi rojo. Y en la versión de Wii, durante la pelea de defensa de título, la piel del ruso se torna más roja después de cada caída. Por otro lado, tanto la constitución como los comentarios de Zangief nos permiten deducir que la musculatura es un tema fundamental para él. Clara prueba de esto es que si buscamos la palabra muscle en la página de frases de Zangief, encontraremos 53 resultados. Y eso que aquí no figuran las veces que el Ciclón Rojo se pone a hablar de músculos en el modo historia de Street Fighter V, y tampoco en la base de datos de Shadaloo. Esta afición al fisiculturismo por parte del Ciclón Rojo probablemente se asocia al rotundo éxito de los soviéticos durante el Campeonato Mundial de Halterofilia de 1954 llevado a cabo en Viena, éxito atribuido, como reconoció abiertamente el médico a cargo del plantel soviético, al uso de esteroides. La efectividad de estos compuestos químicos dio inicio al dopaje en los deportes. Ante ello, y con el objetivo de mantener su dominancia en las competencias deportivas, los regímenes estalinistas asignaron fondos estatales a los programas que empleaban drogas para incrementar el desempeño de sus atletas. Sin embargo, aunque bien elaborada, esta es una mera hipótesis que maneja la comunidad de fanáticos, ya que no se ha mostrado mayor evidencia de ello. Por otro lado, la versión de Wii de Punch-Out nos muestra a manera de sátira a través de las escenas que anteceden la defensa de título contra Soda Popinski una referencia a tales acontecimientos, ya que, como claramente se aprecia, los científicos a cargo de mejorar el desempeño del boxeador trabajaron en nuevas fórmulas de la soda a la que el pugilista ha desarrollado, evidentemente, una adicción. Pero no es solo Soda Popinski con quien Zangief muestra similitudes. También hace falta mencionar a Bear Hugger, ya que si bien su aparición en Super Punch-Out de arcade no revelaba ningún trasfondo suyo más allá de su nacionalidad canadiense, su nombre por sí solo denota una relación con los osos, animales contra los cuales el Ciclón Rojo solía luchar a manera de entrenamiento. El mismo tipo de entrenamiento, pero en forma satírica, es apreciado en las escenas que anteceden a los enfrentamientos contra Bear Hugger en la última entrega de Punch-Out. Finalmente, se puede apreciar un detalle más que caracteriza tanto al canadiense como al ruso, el vello pectoral. Round 10. Orígenes. Uno de los temas que siempre abordo al analizar personajes es su nacionalidad, por el hecho de que las particularidades culturales de los lugares de origen pueden proporcionar información que enriquezca de alguna manera el estudio. Desde sus inicios, Street Fighter nos ha mostrado la nacionalidad de sus personajes, por lo menos de la gran mayoría, permitiendo encontrar una notoria predominancia de japoneses y estadounidenses. Por el otro lado, Punch-Out mostró una grilla variada en cuanto a proveniencias, pero lo destacable es que fue un poco más allá al incluir la ciudad de origen de sus luchadores, lo cual es realmente difícil de deducir en el caso de Street Fighter, salvo por algunos casos específicos, como el de Vega, ya que podemos suponer que proviene de Barcelona, gracias al nombre de uno de sus ataques. Esta particularidad puede parecer no tan relevante. Sin embargo, resulta útil para abordar con más amplitud el siguiente tema. Round 11. Dándole el control a los occidentales. A la fecha, los personajes de Street Fighter han sido desarrollados por diseñadores japoneses, salvo por el caso de DJ, cuyo creador es el estadounidense James Goddard. A mi parecer, la incursión occidental en el diseño resultó bastante pobre. Sin embargo, esto no ocurre en la serie Punch-Out, en la cual fue la empresa canadiense Next Level Games quien se encargó de desarrollar la versión para Wii, versión en la que, si bien la jugabilidad no resulta diferente a la de sus antecesoras, se agregó un valiosísimo detalle que, dentro del mundo de los videojuegos de pelea, se aprecia tan solo en Tekken. Que los personajes hablen en su lengua natal. Tumhara dhyan zara sa toota. Ne frappe pas mon menton. Ich bin eine Kampfmaschine. Ya, zadavridu тебя. Yani işe yaramaz Mac. Y como si este maravilloso detalle fuera poco, existe otra particularidad que habla muy bien del esmero e ingenio de los desarrolladores occidentales de Punch-Out, la cual veremos en el siguiente asalto. Round 12. Shenlong.
Cuando Street Fighter II llegó a Occidente, un error en la traducción derivó en uno de los más relevantes mitos urbanos que ha visto la historia de los videojuegos, la existencia de un personaje oculto llamado Shenlong, a quien el manual del juego para Super NES mencionaba como maestro de Ryu y Ken. Diferentes versiones del mito convergían al momento de enunciar que complicadas proezas, como un gran número de victorias perfectas, permitirían el enfrentamiento contra este misterioso personaje. Es cierto que fueron estos rumores los que desembocaron en la creación de Akuma y Gouken, pero también es cierto que Shenlong, a pesar de tener su propia ficha en la base de datos de Shadaloo, nunca llegó a figurar en un juego de la saga. De la misma manera, cuando los jugadores de la primera versión de Punch-Out en arcade vieron entre el público a Mario y a Donkey Kong, surgió el mito de que el carismático gorila era un jefe oculto del juego. Años después, cuando Punch-Out llegó a la NES, quien hizo aparición fue Mario en el papel de referee. Y posteriormente, cuando la versión de Wii llegó a las pantallas, los desarrolladores del juego sorprendieron al mundo entero haciendo realidad el mito, pues Donkey Kong podía ser enfrentado. Y así, damas y caballeros, es como termina este grandioso enfrentamiento entre dos formidables videojuegos de lucha. Ha sido una pelea espléndida y espero que hayan disfrutado viéndola, tanto como yo disfruté durante mi investigación, la cual, por cierto, se extiende mucho más allá de lo que he mostrado esta noche, pero guardaré los otros detalles para un video posterior. Si, y solo si, encuentras que mi contenido fue de calidad, déjame un like. Si compartes mi trabajo, ayudas al canal a seguir creciendo. Te recuerdo activar la campanita para enterarte cuando saque un nuevo video. Te agradezco por haber dedicado valiosos minutos de tu vida al producto de mi trabajo. Me despido hasta que la gravedad permita que nos encontremos de nuevo.